El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelica dicta deliantur nostra delicta. Queridos hermanos en el Señor, con esta celebración donde hemos leído el Evangelio de las bodas de Caná, culminamos el ciclo de las Epifanías o manifestaciones del Señor. Recordemos que una fue la del 6 de enero, los magos de Oriente que vienen al pesebre y allí Jesús se les manifiesta. El segundo fue el domingo pasado, el bautismo del Señor, y esta sería la tercera manifestación, o epifanía, cuando Jesús hace su primer signo de cambiar el agua en vino. Este libro, o esta parte del libro del Evangelio de San Juan, se llama el libro de los signos de Jesús, justamente por los signos que hace. Y coloca San Juan allí 7 obras maravillosas, como son, este caso que hemos leído, el cambio del agua en vino, la curación del hijo del funcionario real, la curación del paralítico, la multiplicación de los panes, Jesús que camina sobre las aguas, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Esas son las 7 obras maravillosas. Después comienza otra parte del Evangelio, el capítulo 12 de San Juan, hasta el final. Y fíjense qué curioso que después de todo esto, por eso lo nombro, estos 7 signos o obras maravillosas que son sobrenaturales, dice San Juan en el capítulo 12, verso 37, aunque habían visto todas estas cosas grandes que había hecho Jesús, ellos no creyeron en él. Habían visto el cambio de agua en vino, las curaciones, la multiplicación de los panes, caminó sobre las aguas, curó a un ciego, resucitó a Lázaro, pero aún no creían en él. Si seguimos más adelante vamos a ver que después de la resurrección algunos dudaban. Fíjense cómo termina el Evangelio. Dice: así manifestó su gloria y sus discípulos que creyeron en él. Pero del resto hubo gente que no. Entonces este es el primer signo, las bodas de Caná, donde Jesús transforma el agua en vino, que es un signo que representa la alianza, mirando hacia el Antiguo Testamento, de Dios con su pueblo. Han habido muchas alianzas, ¿no? La alianza con Noé, la alianza con Abraham, con Moisés, etcétera, etcétera. Distintas alianzas.
De hecho, Jesús hace este primer milagro en una alianza, en una boda, en un casamiento, ¿no? Entonces recordemos, cuando celebramos los casamientos, San Pablo dice, qué misterio grande, esto yo lo refiero al casamiento de Cristo con la Iglesia, en la cruz, en la Pascua. Si todos los sacramentos salen de la Pascua de Cristo, de su muerte y resurrección. También esto de las bodas de Caná hace referencia a los tiempos mesiánicos, donde el Señor pondrá una mesa con buenos alimentos y buenos vinos para invitarnos. Una profecía de Isaías. Y se habla de signo, porque así lo manifiesta y expresa este Evangelio, ya que por medio de un signo, del signo, aceptamos a Jesús como Hijo de Dios. Hubiera sido yo el que estaba allí, el agua hubiera seguido siendo agua. Sino, el agua se cambió en vino, porque el que estaba allí, Jesús, era no solamente verdadero hombre, sino también verdadero Dios. Y recibimos la vida del Señor sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque nosotros creemos. Puede ser que alguno de nosotros diga, Padre, hay cosas que no entiendo, hay cosas difíciles en la Biblia, las cosas que pasan en el mundo, pero estamos acá porque creemos, o al menos queremos aumentar la fe. Entonces, en las bodas de Caná de Galilea, Jesús dio comienzo a sus signos y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y esto también nos recuerda en el Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, donde el autor dice, la sabiduría, con mayúscula, personificada, ha mezclado su vino, preparó su mesa y manda a los servidores a decirle al pueblo, a la gente, vengan a mi casa a comer de mi comida, de mi pan y a beber de mi vino. Dice que hace una referencia a la Eucaristía. Jesús en la última cena dijo, tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo, tomen y beban todos de él. Esta es mi sangre. Vengan a mi casa. Está la mesa servida. De hecho, todo el Evangelio fue escrito para fortalecer nuestra fe. Porque la fe es creer en Dios en quien no vemos. Dice San Juan, cuando estemos en el cielo, veremos a Dios cara a cara, lo veremos tal cual es. Seremos semejantes a Él. Y estas cosas han sido escritas, dice, para que ustedes crean que Él es el Cristo y tengan vida en abundancia. Así termina el capítulo 21 de este Evangelio, ¿no? Otra vez el tema de la fe. Estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Él es el Cristo y tengan vida. Otro lugar va a decir, y la tengan en abundancia. Entonces este tema de la fe no es tan fácil. Y no es fácil para mí tampoco predicar sobre la fe. Yo pienso que soy una persona de fe y admiro a ustedes y a los que no están, pero vienen en otros momentos, porque me edifican con su fe. Y eso es la parte interesante, ¿no? De que yo la fe no la veo, pero veo el accionar de ustedes porque tienen fe. Y ahí ustedes me transmiten, o a otros, le transmiten esa fe. Fíjense cuando Jesús hace, siguiendo con el Evangelio de San Juan, siempre la multiplicación de los panes y le dice que hay que comer su cuerpo, la gente dice, es duro este lenguaje. Y se fueron. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes también quieren irse?
Y Pedro, en nombre de los apóstoles, dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y sabemos que eres el Santo de Dios. Si bien Pedro había pedido que se le reforzara esa fe, también Pedro sabía manifestarla. Cuando Jesús pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro dice: eres el Mesías, el Santo de Dios. Y Jesús le dice: feliz de ti, Simón Pedro, hijo de Juan, porque esto no te lo revela ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea que hay cosas de fe que nosotros tenemos, pero que nos han sido sopladas, por así llamarle, desde el Espíritu Santo hacia nosotros. Por si nosotros lo hubiéramos sacado de nuestros archivos o de nuestra cuestión raciocinia, bueno, ahí sería una cuestión ya personal de cada uno y quizás no nos haría falta la fe, como Santo Tomás de Aquino, que demuestra la existencia de Dios por la vía natural de la razón, o Aristóteles en la antigüedad, que demuestra que hay un ser trascendente y superior que tiene las mismas categorías del Dios del pueblo elegido. ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y sabemos que eres el Santo de Dios. Pero en la boda de Caná no solamente está el hecho de que está Jesús con sus discípulos y cambia el agua en vino, sino que los discípulos creen en Jesús, pero como en un rinconcito parece que está escondida la Virgen, ¿no? La madre de Jesús estaba allí. Y la Virgen se da cuenta la falta de vino. Nadie va a ir, ¿no es cierto?, con el vino bajo el brazo a una boda. Generalmente eso ocurre por cuenta de los novios o de las familias. Pero aquí las bodas eran un poco más extensas. Tenía todo un rito distinto a las nuestras. Entonces era más comida, era más vino, y la Virgen se da cuenta: no tienen vino. No sé, esas son las palabras que dice acá. No tienen vino. Fíjense que la Virgen no le dice: hace un milagro. No le dice: vayan a comprar. Simplemente le dice: no tienen vino. Y Jesús le responde: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Ellos eran invitados, no iba a venir Jesús, ¿no es cierto?, con una botellita de vino o un carrito con un barril, no. Eran invitados. ¿Qué tenemos que ver nosotros con este tema? Y ahí Jesús va a hacer una referencia a algo posterior, muy posterior, hacia 3 años después, cuando dice: mi hora no ha llegado todavía. La Virgen le dice: no tienen vino. Él dice: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Fíjense que la Virgen continúa y le dice a los sirvientes: hagan todo lo que les diga. O sea, no hay mucho diálogo ni explicaciones, ¿no? Jesús le dice lo que le tiene que decir a la madre y la madre le dice buenamente lo que tiene que hacer. Entonces acá aparece otra situación, ¿no? Que la Virgen María no solamente es la madre de Jesús, sino que también es su discípula. Por eso es que Jesús le dice mujer, no le dice mamá o madre, mujer con mayúscula, que tiene toda otra connotación. Es la discípula del Hijo de Dios. Entonces le responde: no ha llegado mi hora. No obstante, ella le dice: hagan lo que les diga.
¿Cómo aparece este tema de mujer? Es un tema viejo, el tema de mujer, de la palabra mujer. Aparece aquí en este texto de Juan 2 y en la cruz. Cuando llegó la hora de pasar de este mundo al Padre, o sea, cuando Jesús está crucificado, antes de morir, y está la Virgen al pie junto con San Juan, ahí le dice, mujer, le repite de vuelta, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Quizás suena áspero esto de mujer, pero es que lo que pasa es que no está haciendo una mención a la Virgen María, a su mamá. Está haciendo una mención ahora hacia atrás, a las primeras páginas del Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo hizo varón y mujer, y los creó a su imagen y semejanza. Y dice, y la mujer tendrá un descendiente, la Virgen, descendiente Jesús, las palabras que le dice Jesús a la serpiente, y tú no podrás con ellos, que es el anuncio primero, el primer anuncio del Evangelio o protoevangelio. Entonces, ¿por qué es mujer y con mayúscula? Porque Eva, la primera mujer, nuestra primera madre, era la madre de todos los vivientes. Por eso acá encierra en mujer a todas. La madre de todos los vivientes. Y María, dice los padres de la Iglesia, va a ser la nueva Eva. Cristo, el nuevo Adán. Y la cruz, el nuevo árbol de la vida, donde estuvo suspendido el Señor de la vida misma. Pidámosle entonces al Señor que seamos hombres y mujeres de fe y que estemos atentos a estas palabras de la Virgen. Hagamos todo lo que Jesús nos diga. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que Jesús nos dice, no? A los servidores les dijo, llenen de agua esas tinajas. Bueno, podemos darle una interpretación, ¿no? De decir, llenemos nuestro corazón de todas aquellas cosas naturales que tenemos que tener, de aquellos dones, regalos humanos. ¿Para qué? Porque la gracia supone la naturaleza. Entonces, para que el Señor transforme todo eso natural en gracia, en gracia. Que podamos mostrarle a los demás, por nuestra fe, la presencia de este Señor que hace nueva todas las cosas, ¿no? Y transforma lo natural en sobrenatural. Que así sea.